chicos, ¿qué tal? Soy Jeff o Francisco de la Cruz, como quieran, de su grupo 626 y estoy aquí para explicarles el tema 6.1 de la materia, materia y energía. Y bueno, el punto 6.1 habla de lo que es la historia del estudio de la electricidad de los griegos a la superconductividad. Es más o menos como que historia, ¿ok? Entonces yo les voy a hablar un poco sobre de lo que sucedió alrededor del año 624 y de un personaje llamado Tales de Mileto y de algunos de sus descubrimientos, ¿ok? Así que aquí vamos. Y pues bueno, una vez que ya conocemos quién es este personaje Tales de Mileto, les voy a decir qué fue lo que él hizo pues en ese entonces, o qué fue lo que descubrió. Descubrió que una piedra amarilla llamada electrón, o bueno, para nosotros sería como que el ámbar. Les voy a enseñar cuál es el ámbar para los que no la conocen. Este es el ámbar, ¿ok? Y bueno, este personaje descubrió que con esta piedra atraía unas partículas de polvo y ¿qué más? Hojas también, cuando esta piedra se frotaba contra la tela, vaya. Y después de este fenómeno, él se dio cuenta que eso que sucedía lo iba a nombrar como un fenómeno electrostático. Y si aún no les queda claro con este ejemplo, pues puedo explicarles otro ejemplo para que más o menos entiendan qué es la electrostática, ¿ok? Este fenómeno también se puede llevar a cabo cuando nosotros estamos, por ejemplo, parados en una alfombra. Entonces nosotros empezamos a frotar los pies contra la alfombra. Entonces la reacción que sucede cuando nosotros hacemos esa acción es electrostática. Y otro ejemplo podría ser cuando estás con una persona así cerca y pues sin querer se tocan entre sí y se electrocutan, por así decirlo, por así llamarlo. Eso también es electrostática. Como cuando te estás peinando también y entonces el peine se carga y pues crea como que una tipo de atracción, ya sea de atraer al polvo o incluso tu propio cabello. Eso también es electrostática. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Pues cuando te sientas también en una silla de plástico y pues rozas tus vellitos ahí con la orilla de la silla de plástico, pues también sucede lo que es la electrostática, ¿ok? Otro dato también es que gracias a la palabra ámbar, bueno, más bien el griego de esta palabra, que sería electron, y también gracias a la palabra electrostática, bueno, más bien no es tanto la palabra sino la relación que tiene la electrostática, el electrón recibió su nombre, pues, que es el electrón. Y bueno, desde esos datos o desde esos descubrimientos, por así llamarlos, fue que, o más bien como los griegos empezaron a interesarse y a seguir experimentando en esto de los fenómenos eléctricos. Y a continuación les voy a explicar o a recordar más bien una de las principales aportaciones que pues sucedieron en ese entonces, y también aportes importantes para lo que son los fenómenos eléctricos. Tenemos a este personaje, Sir Humphrey Davy, que fue quien describe las leyes de la electrostática en el año 1801 a 1815 después de Cristo. Por segundo lugar tenemos a nuestro queridísimo y estimado Michael Faraday en el año de 1831 después de Cristo, quien a través del movimiento se produce, bueno, más bien que menciona que a través del movimiento se produce electricidad, y concluyó que se puede inducir una tensión en una bobina que se mueve en un campo magnético no uniforme. Y bueno, por tercer lugar y último tenemos a nuestro estimadísimo Nikola Tesla en el año de 1888 después de Cristo, quien desarrolló una teoría muy importante que menciona que se permite el desarrollo de generadores y motores a través de corrientes alternas. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré sobre el concepto de carga eléctrica y sus interacciones. La teoría atómica moderna señala que existen materiales que
tienen electrones de sobra y otros materiales que les faltan electrones. Los electrones que sobran se llaman electrones de valencia y varían de acuerdo al tipo de material. El número de electrones libres que poseen los materiales se da a conocer con el material, si puede ser conductor de cargas o no. Los materiales se clasifican del siguiente modo: pueden ser conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores llevan el material, transfiere las cargas fácilmente, como el cobre o la plata. Un aislante es un material que resiste un flujo de carga, por ejemplo el plástico o la mica o el azufre. Un semiconductor sería un material que transporta carga en ocasiones. Un ejemplo sería el germanio o el silicio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando Mejía Soberanes y esta noche les voy a hablar sobre el tema de la ley de Coulomb y las distribuciones continuas. Para empezar, les puedo decir que Charles Coulomb fue un científico que realizó muchos experimentos para poder calcular la magnitud de la fuerza de atracción y repulsión de las cargas. Para su ley de Coulomb, con su mismo nombre, se necesitó de su experimento de la balanza de torsión, en la cual en una balanza podemos observar cómo las dos cargas generan una torsión en el hilo que ésta tiene. Con base a este experimento obtenemos la ley de Coulomb, que nos dice: la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto lo podemos concretar en la siguiente fórmula: fuerza de las cargas es igual a 1 sobre pi por 4 por constante de proporcionalidad. Y esto lo multiplicamos por carga 1 por carga 2 sobre la distancia de las cargas al cuadrado. Al aplicar la ley de Coulomb a dos cargas, podemos observar que si las cargas tienen signos iguales, estas se repelen, y si estas tienen signos contrarios, se atraen. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la superposición de cargas. La ley de Coulomb, como ya les dije anteriormente, nos ayuda a calcular la fuerza que existe entre dos cargas puntuales. Pero por ejemplo, si tenemos más de dos cargas puntuales, necesitaríamos primero calcular la fuerza en pares de las dos cargas para luego sumarlas. Y la suma de estas va a depender de la dirección en las que se muevan las cargas. Buenas noches, mi nombre es José Domingo y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la ley de Coulomb se relaciona con los diferentes tópicos que vimos en este módulo número 2. Estos tópicos son el campo eléctrico, la ley de Gauss, la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Primero que nada, la ley de Coulomb establece cómo la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales, y esto constituye como el punto de partida de la electrostática como ciencia cuantitativa. La ley de Coulomb nos da una medida que se llama Coulomb. Este Coulomb sirve para calcular diferentes aspectos dentro del campo eléctrico, el flujo eléctrico, la ley de Gauss, la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Más que nada, la ley de Coulomb es como la parte fundamental que ayuda a que todos los demás tópicos se puedan estudiar. Más que nada, la ley de Coulomb fue como la puerta que dio paso al estudio de todo lo que tiene que ver con la electrostática y la electricidad, y asimismo la medida de ellas. Profundizándonos más dentro del tema sobre la ley de Coulomb, podemos decir que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De igual manera, para saber la magnitud de estas fuerzas, para saber la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas dos cargas puntuales, igual se puede obtener mediante la multiplicación de la constante de proporcionalidad, o como muchos la conocen, la constante del vacío, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre columbio al cuadrado.
esta constante del vacío de proporcionalidad es multiplicado por el producto de las dos cargas y dividido sobre el cuadrado de la distancia que las separa. También podemos mencionar que la ley de Coulomb utiliza o representa la tercera ley de Newton, ya que se puede decir que las fuerzas que dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Por ejemplo, si tenemos una fuerza eléctrica positiva y una fuerza eléctrica negativa, estas se atraen. En cambio, si tenemos dos fuerzas positivas o dos fuerzas negativas, estas se repelen. De igual manera, dentro de esto podemos ver la fuerza de atracción que hay entre el campo eléctrico, y este campo eléctrico se da mediante lo mismo, mediante saber la magnitud que hay entre estas fuerzas eléctricas puntuales. Se dice que son puntuales porque tienen dirección y tienen un módulo. Si no tuvieran este módulo de dirección, no se podría decir que estas fuerzas son puntuales. Entonces la ley de Coulomb no se utilizaría. De igual manera, la ley de Coulomb tiene una manera en que, o más que nada, la ley de Coulomb nos ayuda a calcular la fuerza que se ejerce entre dos cargas puntuales. Si existen más de dos cargas puntuales, se utiliza la superposición de fuerzas. La superposición de fuerzas es una manera en la que nosotros podemos saber cuál es la fuerza total entre más de dos cargas puntuales, y esto se hace mediante la sumatoria. Por ejemplo, si tenemos tres cargas puntuales y queremos saber cuál es la fuerza que hay de la primera carga a la tercera carga, primero tenemos que sacar la carga puntual que hay entre el primero y el segundo y la carga puntual que hay entre el segundo y el tercero. Ya después se suma y se va a obtener cuál es la carga puntual que hay entre el primero y el tercero. Esto mediante la superposición de fuerzas, en donde podemos obtener la fuerza neta mediante la sumatoria de estas cargas puntuales que pues se saben mediante la ley de Coulomb. De igual manera, esto sobre la ley de Coulomb y sobre la superposición de fuerzas se puede utilizar en la ley de Gauss y en las superficies gaussianas, porque más que nada esto lo que trata de saber, o sea, todas estas investigaciones que se dieron posteriormente tratan de saber cuál es el campo eléctrico entre diferentes lugares. Por ejemplo, igual para obtener las superficies gaussianas o para medir la fuerza eléctrica que hay en diferentes objetos, se tiene que saber la densidad lineal de la carga, la densidad superficial y la densidad volumétrica. Y todo esto nos va a ayudar al final a saber cuál es la fuerza eléctrica puntual y cuál es el nivel del campo eléctrico. Todo esto se da mediante la ley de Coulomb, ya que por ejemplo si tenemos una superficie gaussiana, de igual manera si tenemos una superficie gaussiana y queremos saber cuál es el campo eléctrico de esta superficie gaussiana, tenemos que saber cuál es el valor de sus cargas, cuál es la distancia y cuál es la constante del vacío. Y todo esto se sabe y se utiliza mediante el estudio de la ley de Coulomb. O sea, se puede decir que gracias a la ley de Coulomb se dio paso al estudio sobre la electrostática y sobre la electricidad. Y de igual manera se pudieron estudiar diferentes aspectos que antes no se podían estudiar porque pues no tenía ninguna fórmula ni ningún postulado de ninguna persona, porque pues nadie tenía el valor de estudiar eso. Porque como bien se sabe, anteriormente mucha gente estaba asustada por los cambios tecnológicos y por los avances científicos. En cambio, si esto no se hubiera obtenido, pues el día de hoy seguiríamos sin saber. Y de igual manera, la ley de Coulomb se le da pues a Coulomb porque él fue el valiente que se atrevió a utilizar esto en ensayos experimentales físicos. Porque pues de igual manera esto de la energía y de la electrostática fue descubierta por Priestley y en 1766 y redescubierta por Cavendish unos años después. Pero pues como se mencionó anteriormente, no había ningún valiente que tuviera pues la voluntad de estudiarlo, y fue hasta que Coulomb decidió y dijo: no, pues la verdad yo quiero saber por qué pasa este tipo de cosas. Y pues fue que dio su postulado, pues el postulado que se mencionó anteriormente, en donde se dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y pues gracias a esto es que el día de hoy tenemos muchos descubrimientos, porque si no se hubiera
si no se hubiera estudiado la ley de Coulomb, el día de hoy no tuviéramos ni electricidad en nuestra casa ni electricidad en ningún lado. Porque pues igual yo creo que el estudio de esto generó que las personas tuvieran la iniciativa de seguir estudiando, de seguir viendo qué es lo que pasaba con la electricidad, para que pues al día de hoy, como vemos, tenemos todo al alcance de nuestra mano. Por ejemplo, el día de hoy estoy utilizando un celular que pues hace unos 20, 30 años pues la gente no tenía ni idea de qué era uno, ni se imaginaba que algún día habría uno, porque pues todos estaban cegados porque pensaban que lo que decía la iglesia eso era. Y pues se puede decir que todo esto se relaciona con los demás tópicos, porque pues gracias a la ley de Coulomb se puede todo. Gracias a la ley de Coulomb se puede calcular el campo eléctrico, se puede calcular el flujo eléctrico, y gracias a la misma ley de Coulomb se pueden obtener diferentes aspectos que sin ella no se podrían obtener. Imaginemos un mundo en donde Coulomb no haya existido. Entonces si Coulomb no hubiera existido, no estudiaríamos ni el campo eléctrico, ni el flujo eléctrico, ni se calcularía la electricidad en diferentes objetos que muchas personas con el paso del tiempo fueron descubriendo. Entonces, para nosotros creemos que esa es la razón, o con eso, o gracias a la ley de Coulomb gracias a la ley de Coulomb fue que empezó a mejorar el estudio de lo que es la electrostática. Y pues con la ley de Coulomb y con el tema 6 podemos compararlo con los demás temas de esta manera. Gracias.